Hola a todos otra vez. Pues bien, en este nuevo formato que estamos empezando, me gustaría empezar hablando sobre un tema que considero que es bastante importante, que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Pues bien, yo creo que una manera buena de empezar es citando lo que dice en Romanos, que es la Biblia es poder para salvación. Poder para salvación. O la palabra de Dios es poder para salvación. Esto lo vamos a ver más adelante, pero creo que es importante empezar así, porque la Biblia creo que no es cualquier otro libro y es lo que vamos a ir viendo. Y quizá esa es una de las razones también por las que la Biblia está siendo bastante perseguida en todo el mundo. Hoy día hay alrededor de unos 50 países donde la Biblia está o restringida o está prohibida totalmente, ¿no? Por ejemplo, pues Corea del Norte quizá es uno de los países donde peor están hoy día los cristianos, ¿no? Tenemos otros países como Afganistán, que ya sabéis, pues hace poco, hace un par de años atrás creo, Estados Unidos salió de ahí y volvieron los talibanes, o sea que estaban igual que antes, lo cual es una barbaridad. Ahí es totalmente, pues prácticamente imposible tener una Biblia siquiera. Tenemos Irán, Libia, donde estaba hace unos años Gaddafi, que también lo sacaron, y pues ahora están otra vez en la situación en la que están. Y podríamos decir otros países, pues Afganistán, Somalia e incluso pues China, China o Cuba también. China, se puede decir que sí se puede leer la Biblia, no es que esté prohibido, pero tienen su propia iglesia, una iglesia que es socialista, donde han cambiado la Biblia a su parecer, y están todos muy realmente monetarizados. Monetarizados no, están muy... bueno, que lo están... ¿cómo es la palabra? Monitorizados. Eso, monitorizados. Y bueno, realmente esos son algunos de los países donde hay mucha persecución, pero hay que recordar también que en nuestros países cada vez hay también más persecución, y a veces esa persecución no es quizá tan obvia, porque también se hace a través de muchos medios, incluso a través de las traducciones. Las traducciones son una manera también de realmente de perseguir a la palabra, porque lo que hacen es a veces incluso pues, cambiar el significado, ¿no? Ya no digo de la Biblia de los Testigos de Jehová o cosas así, ¿no? Incluso Biblias que a lo mejor tenemos en nuestras propias habitaciones y no nos damos cuenta, pero hay cambios importantes en esas Biblias. Entonces hay muchas maneras de perseguir a la Biblia, ¿no? Dicho esto, vamos a ver ahora algunas peculiaridades de la Biblia. En primer lugar, podemos decir, una de las peculiaridades es que la Biblia tiene alrededor de 2000 a 3500 500 años de antigüedad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la Biblia se escribió entre unos 2000 años atrás a 3500 años atrás. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, bueno, algunos de vosotros sabréis, fue escrito por unos 40 autores, bueno, que de hecho lo vamos a ver más adelante, pero a través de pues, unos 1500 años. Entonces hay partes de la Biblia que tienen 3500 años, por ejemplo el Pentateuco, y la parte más nueva, que sería el Nuevo Testamento, tiene alrededor de 2000 años. Eso lo convierte en uno de los libros religiosos, no solo religiosos, sino ya en general, uno de los libros, quizá el libro más antiguo que existe en el mundo.
Otra de las peculiaridades es que es uno de los libros con más manuscritos en el mundo. No solo uno, sino es quizá también el libro con más manuscritos. Por ejemplo, del Nuevo Testamento solamente estamos hablando de unos 20.000 manuscritos. 5.800 son del griego, en griego, y otros 10.000 en latín, y otros pues en otros idiomas. Luego, del Antiguo Testamento, estamos hablando de unos 60.000 manuscritos, ¿vale? Y unos 200.000 fragmentos, ¿vale? O sea, realmente no hay nada que se asemeje a esto. Lo que veis aquí, por ejemplo, es pues lo que se encontró en los rollos, en el Mar Muerto, y es lo que se llaman los rollos del Mar Muerto, que obviamente no solo esto, hay cientos de manuscritos y datan pues de primer, segundo siglo antes de Cristo, o sea, estamos hablando de unos 2000 años o más de 2000 años. Claro, esto contrasta mucho con otros libros. Por ejemplo, las Vedas, que es el libro de los hindúes, también vamos a verlo más adelante, pues realmente no se sabe cuántos hay, pero por dar un ejemplo, en una institución en India que dicen tener unos 30.000 manuscritos, pues solo tienen 30 manuscritos de las Vedas o del Rig Veda, que es una parte de las Vedas. Entonces, claro, estamos hablando de una gran diferencia, incluso de Homero, hay muchos menos, la Odisea y otros escritos de Homero, pues también hay muchos menos manuscritos, y además datan de fechas muy posteriores. De las Vedas, quizá el más antiguo pues data del siglo XV después de Cristo, o sea que estamos hablando en comparación, pues realmente es difícil de comparar, ¿no? Otra de las características o de las peculiaridades es que fue escrito por 40 personas, como he dicho antes. ¿Vale? 40 personas a través de unos 1500 años. Eso también contrasta mucho con otros libros, por ejemplo las Vedas, que realmente no sabemos quién lo escribió, o las personas que lo escribieron, o el Corán. El Corán fue escrito por Mahoma. Bueno, de hecho no fue escrito por él, porque fue compilado posteriormente, y en muchos casos ni siquiera se tenían escritos, se tenían pues lo que la gente pues había ido transmitiendo, ¿no? Entonces es realmente pues eso es un gran contraste. Pues bien, dicho esto, vamos a ver cuántos libros religiosos hay en el mundo. Vamos a borrar esto antes de nada. Vamos a hacer un poco de espacio. Bueno, en realidad no hay tantos libros religiosos como se cree. Sí que tenemos bastantes inscripciones, tenemos motivos religiosos, pero lo que sea un libro realmente donde puedas sacar pues una buena información y tal, hay realmente pocos. Como he dicho, sí que hay escritos, algunos escritos de otras religiones. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es un manuscrito o le llaman un códice, vaya, de Popol Vuh, ¿vale? Que lo escribió Francisco Jiménez, que era un dominicano, un fraile dominicano, y que relata las creencias de una tribu maya, los quiché. Y esto es, bueno, es un manuscrito que fue escrito en el siglo XVIII-XIX, ¿vale? Entonces, no tenemos realmente mucha información acerca de lo que creían los mayas o los incas o otras tribus, ¿no?
Ahora, en cuanto a libros, realmente ya que podamos decir, bueno, que estos son, vale, libros de verdad, ¿no? Pues podríamos decir, por ejemplo, como hemos dicho antes, las Vedas, ¿vale? Las Vedas, vale, que obviamente esto es del hinduismo, ¿no? Y se dice que más o menos fue compilado en el siglo 5-6 antes de Cristo, ¿vale? Realmente, pues eso, no se sabe quién lo escribió o qué personas lo escribieron. Se dice que fue más o menos compilado en esas fechas. Luego tenemos el Tipitaka. Sí, ese suena un poco raro, pero... ¿vale? Tipitaka, que es el de los budistas, ¿vale? Y que obviamente están algo relacionados también. Y eso data del siglo más o menos antes de Cristo, el 1 antes de Cristo. Luego, este ya creo que lo conocéis todos, que es el Corán. ¿Vale? Corán. Y esto es del, pues, 700 después de Cristo. Después de Cristo. ¿Vale? Bueno, sería 600-700, porque no fue Mahoma, como he dicho antes, quien lo escribió. Mahoma vivió en el 500 y pico, 600. Entonces, el Corán fue escrito un poco después. Estamos hablando del 600 y pico, 700, por ahí. Luego hay otros más modernos, ¿vale? Que sería, por ejemplo, uno de ellos sería el Bayán persa. El Bayán. Este fue escrito por Bab, que él instituyó lo que es la religión Bahá'í, que vendría a ser después la religión Bahá'í, ¿vale? Y esto estamos hablando del siglo más o menos 18-19, más bien, después de Cristo. Es decir, muy reciente, esto es realmente reciente. Y el bahaísmo lo que es realmente es una religión que, una mezcla de diferentes religiones, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, el libro de Mormón. ¿Vale? El libro de Mormón también, más o menos, es del siglo, bueno, más o menos no, sabemos que es del siglo XVIII, bueno, XVIII-XIX, de hecho, más bien sería el XIX, diría yo, pero bueno. Y el libro de Mormón es un libro que fue escrito por Joseph Smith y que de hecho era masón, ¿vale? Joseph Smith era masón y bueno, es realmente un cuento. Aquí no podemos entrar a hablar sobre ello porque no es el tema, pero como he dicho, estamos hablando también del siglo pues, XVIII-XIX. Luego otro libro sería pues, el de los drusos, que sería el de las epístolas de la sabiduría. Que sería de los drusos. No rusos, sino drusos. ¿Vale? Que de hecho de los drusos todavía hay, en Israel hay pues bastantes drusos y que viven pues, dentro de la sociedad israelí, sirven en el ejército y todo, pero ellos siguen pues, sus tradiciones, sus creencias y lo que sostienen, bueno, lo que creen, pues creen en la Biblia, creen en el Corán y también, curiosamente, creen en, pues, tienen a Sócrates y a Platón pues, como profetas, ¿no? Y pues bueno, este ya sí que es anterior, un poco anterior, estamos hablando del siglo XV después de Cristo, ¿vale? Entonces, todos estos realmente son bastante modernos y tienen algo en común, ¿vale? Que es que todos estos provienen en cierta manera de la Biblia.
O sea, están inspirados, entre comillas, en la Biblia, ¿vale? Así que realmente de fuentes, realmente podríamos decir que hay dos grandes fuentes. Una del este, ¿no? Bueno, las dos, en realidad, las dos son del este, pero bueno, una más del este y otra de Medio Oriente, ¿vale? Hay otro libro que no he mencionado, que sería el Talmud, ¿vale? Que es importante porque, a ver, el Talmud, claro, está relacionado con la Biblia, porque el Talmud, como sabréis, es un libro que usan los judíos. Lo que pasa es que muchos judíos lo toman casi como si fuese una Biblia en sí, ¿vale? Y obviamente hay muchas cosas que no son bíblicas dentro del Talmud. Y eso quizá, pues, lo menciono más que nada pues para que veáis que quizá en sí es también un libro religioso, aunque también obviamente está vinculado con la Biblia, no se puede desvincular de la Biblia, ¿no? Pero bueno, en realidad, en cuanto a libros que podamos decir son libros, bueno, con más o menos buena información, digamos, pues bueno, realmente tenemos quizá 3 libros, no mucho más, ¿vale? Aparte del Talmud. Entonces estamos hablando de pocos libros. Pues muy bien, dicho esto, vamos a ver ahora qué es la Biblia, ¿vale? Que bueno, que es la pregunta lo que preguntábamos al principio, ¿qué es la Biblia? A ver. Pues la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Vamos a cambiar de color, porque ahora marrón, vamos a usar el azul. La Biblia, ¿qué es? Me está escuchando mi mujer, a ver si me puede responder esto. ¿Qué es la Biblia? A ver, es un libro religioso, filosófico, es un libro científico, de ciencia, vamos a decir de ciencia, ¿vale? Para no decir científico, porque no me gusta mucho esa palabra, científico. Vamos a decir de ciencia. Histórico. Profético, es un libro profético. Un libro poético. Y bueno, se podría decir que moralista, también se podría incluir ahí. Bueno, seguramente se podrían decir unas cuantas cosas más, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Señora Lana, ¿qué es la Biblia? Un poco de todo. Un poco de todo. Sí. O mucho de. Mucho de todo. Histórico, profético, poético. ¿Todo eso? Bueno, yo creo que sí, yo creo que es todo esto. Y eso quizá es lo que le distingue quizá de otros libros, ¿no? Es muchas cosas ya realmente. Y podríamos, yo creo, pues incluso poner algunos términos más. Pero hay dos cosas que sí que me gustaría resaltar, porque creo que es lo que define más a la Biblia. ¿Vale? Y es que es un libro histórico y profético, ¿vale? Estas dos cosas, para mí, yo creo que es lo que realmente define la Biblia. En cuanto a profecía, porque es un libro de revelación, es decir, Dios se ha revelado a los hombres. Esto es algo que yo creo que distingue a la Biblia de otros libros. Por ejemplo, en Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí habría mucho que decir realmente, pero lo que quiero resaltar sobre todo es lo que dice al principio. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, o en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Vale? Entonces, Dios ha enviado a gente, profetas, donde ha manifestado, donde ha dado a conocer su propósito, su plan, y que al final realmente es un plan para salvación, como hemos dicho al principio. Luego, aparte de profético, también hemos dicho que es histórico. Es un libro histórico porque también se basa en hechos, ¿vale? Porque la historia, al fin y al cabo, son hechos, ¿no? Entonces vamos a comparar la Biblia, pues, con otros libros, aparte de esto. Y creo que tiene otra cita mi mujer, a ver. Vale, esta es Isaías 46, sí, que queríamos leerla ayer, ¿vale? Y dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio desde un principio lo que está por venir, y doy a conocer de antemano lo que aún no ha sucedido, que digo, mi plan permanecerá, y haré todo lo que quiero. Estas son palabras poderosas. Y dicho esto, vamos a ver, pues, la diferencia con otros libros o religiones, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de las Vedas. En cuanto a profecía, las Vedas pues no tienen profecías, no tienen absolutamente nada de profecías. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ellos creen que pueden llegar a la iluminación divina, por decirlo de alguna manera, y por eso no necesitan ninguna revelación, pues, externa, ¿no? Aunque es curioso porque luego ves que, pues, adoran a cientos de miles de dioses y a los gurús incluso. De hecho, tenemos en nuestro canal un podcast que es sobre un gurú, bueno, era un ex gurú que se convirtió luego al cristianismo, y él era el hijo de un gurú muy, muy famoso. Y él dice, pues, que la gente venía a adorar a su padre, e incluso cuando murió su padre venían a su casa a adorarlo a él, o sea que ni siquiera era un gurú, era el hijo del gurú. Entonces vemos como, bueno, hay como una discrepancia aquí, ¿no? Porque parece como que creen que pueden llegar a ver la luz, y sin embargo vemos que están tan desesperados por encontrar esa luz, ¿no? Lo cual es triste, la verdad. Pero bueno, como he dicho, las Vedas no contienen profecías, no contienen revelación. En cuanto al Corán, bueno, el Corán realmente no tiene tampoco ninguna profecía. Algunos dicen que puede ser que hayan, bueno, 2 o 3 profecías, pero realmente cuando uno lo mira, o ni siquiera son profecías, o incluso en algún caso ni siquiera llegó a pasar, lo cual incluso habla en contra, ¿no? de lo que es, porque incluso si leemos la Biblia entendemos que un falso profeta es aquel
pues que cuando no dice cuando una profecía no pasa, pues se considera un falso profeta. Entonces, en este caso, Mahoma sería un falso profeta. Sí que es cierto que en los hadices, ¿vale?, que no es el Corán, por eso pongo aquí 0, porque estoy hablando del Corán. Los hadices hablan, en algunos hadices hablan sobre el Mahdi, ¿vale? O Mahdi, ¿no? Depende cómo, no sé cómo lo dicen realmente, pero creo que sería Mahdi, ¿vale?, que es un tipo de Mesías musulmán. No todos los musulmanes creen en el Mahdi, por cierto, pero algunos sí. Y realmente pues hay profecías acerca de este personaje y lo que ellos llaman, serían como los últimos tiempos para nosotros, el apocalipsis suyo, vaya. Que realmente todo esto está tomado de la Biblia. Lo que pasa es que ellos lo han cambiado a su manera, ¿no? Pero, como he dicho, eso está en los hadices, no está en el Corán. Y aún así, no tenemos, obviamente, no es como la Biblia en que tenemos, pues, estamos hablando de la Biblia de miles o cientos de profecías, libros enteros, como el Apocalipsis, que es todo un libro solo de profecía, ¿no? Entonces, aún así, pues, realmente la comparación es muy difícil incluso compararlo, ¿no? Muy bien, entonces, en cuanto a historia, bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a historia? Pues tanto las Vedas como el Corán no contienen historia, no hay realmente hechos. Se podría sacar alguna cosa, sí, no digo que no hay absolutamente nada. Sí, quizá hay algún hecho, sí, que se menciona, pero no es realmente como en la Biblia, donde tenemos pues una cronología, tenemos un seguimiento muy explícito, ¿no? O sea, empezamos con el Génesis y va progresando y acabamos con el Apocalipsis, que habla sobre los últimos tiempos y la eternidad. O sea, es un libro que está muy bien estructurado. Como he dicho, tenemos genealogías, tenemos, bueno, de todo. Es un libro histórico realmente. Es que no se puede comparar, o sea, no hay comparación entre las Vedas del Corán o el Tipitaka, ¿no? Que por cierto, en el Corán, pues no hay una estructura clara, ¿vale? Estamos leyendo, pues empiezas en el principio, te habla sobre una cosa, el próximo capítulo te habla sobre otra y es realmente como un caos, o sea, no hay una estructura clara, no hay una línea que puedas seguir. Y es una gran diferencia el Corán con la Biblia. De hecho, hay musulmanes que estudian la Biblia pues para sacar también información, porque ellos no tienen mucha información en el Corán, información histórica, digamos. Aparte de eso, curiosamente, hablando de las profecías, hay musulmanes que dicen que Mahoma está profetizado en la Biblia y buscan profecías acerca de Mahoma en la Biblia, lo cual es curioso, porque luego dicen que la Biblia está corrompida, cosa que Mahoma no dijo, pero ellos dicen que está corrompida. Pero cuando, claro, un poco incongruente, ¿no? Luego van a buscar pues profecías que hablen acerca de Mahoma. Eso también nos da a entender que pues el Corán realmente pues un libro no es muy profético, digamos, ¿no? Y perdona que me ría, pero es que da un poco es difícil no reírse, lo siento. No quiero faltarle al respeto a los musulmanes, pero hay cosas que, bueno. Y por cierto, otra cosa que sí se debería mencionar es que la Biblia también tiene otros libros que no son parte del canon, pero que sí son realmente pues, interesantes e importantes de leerlos. Estamos hablando pues libros como el libro de Jasher o Yasher, el libro de Enoch, de Jubileos, Macabeos, en fin, hay muchos libros que muchos de ellos se encontraron aquí,
en el Mar Muerto, lo que son los rollos del Mar Muerto, y pues últimamente se ha hecho bastante incluso progreso en encontrando manuscritos de estos libros, lo cual es también muy interesante y seguramente, si Dios quiere, vamos a hablar también en otros programas. Bien, concluyendo, la Biblia, como hemos dicho, o la palabra de Dios es poder para salvación. Vamos a leer lo que dice en Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Aquí anteriormente he dicho que la Biblia es poder para salvación, o la palabra es poder para salvación. En Romanos lo dice que es el Evangelio, ¿vale? El Evangelio es poder para salvación. El Evangelio o la palabra se podría decir que son un poco sinónimos, ¿no? Pero hay que distinguir porque el Evangelio no es exactamente tampoco la palabra, ¿vale? El Evangelio es la obra que ha hecho Jesús o Cristo, ¿no? En la cruz. Es la obra de Cristo. Es no solo lo que ha dicho, no solo la palabra, sino es también la obra. Es lo que ha hecho en la cruz, cuando fue a la cruz, cuando murió por nosotros, por nuestros pecados, cuando resucitó y cuando ascendió, hizo el ascenso a la diestra del Padre. Por tanto, el Evangelio es poder para salvación. ¿Por qué? Porque es a través de la obra de Cristo. En otras palabras, como hemos dicho antes, la Biblia es histórica y es profética, ¿vale? Entonces, la obra, ¿qué es la obra? Son hechos. Y los hechos, ¿qué es? Historia. Entonces, la obra de Cristo se basa en historia y es además profética. Es revelación. ¿Vale? Así que la Biblia es historia y revelación. Historia especialmente de lo que ha hecho Cristo en la cruz al morir por nosotros. Algo que ha sido revelado en el pasado. Y no solo en el pasado, fue revelado en carne a través de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, yo pues os invito a aquellos que todavía no conozcáis quién es Jesús, Cristo, pues os animo a investigar, os animo a buscarle, porque Él está cerca y Él quiere que todos pues le conozcamos y llegamos a la salvación. Así que bueno, espero que os haya servido de algo y nada, yo espero que pues nos veamos en el próximo capítulo. Hasta luego.